Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarazaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La palabra de Dios es verdaderamente sobrenatural. Cuando leemos las Escrituras, vemos que contienen importantes revelaciones dadas a nosotros de maneras muy particulares. Con frecuencia, personas que no tienen fe, que carecen de un entendimiento adecuado de la naturaleza de las Escrituras, leen algo en particular y bien optan por ignorarlo o lo entienden como algo problemático, cuando en realidad es una manera sobrenatural de Dios para comunicarse con nosotros. Tomen sus Biblias y empecemos donde quedamos la semana pasada. Espero que recuerden que acabamos de iniciar un nuevo estudio sobre el Evangelio de Mateo y vamos a recorrer este Evangelio completo, capítulo por capítulo, verso por verso e incluso palabra por palabra. La semana pasada quedamos en el versículo 17 y allí vimos algo. Estábamos leyendo la genealogía del Mesías, concluyéndola y pasando al nacimiento del Mesías. Ese será el énfasis de la lección de hoy. Pero antes de hablar sobre el nacimiento, debemos recordar lo que fue dicho en el verso 17, porque allí encontraremos que hubo 14 generaciones, y ese es un número importante. El 14 tiene que ver con una doble bendición. El 7 significa santidad, pero el 14 tiene que ver con una doble bendición. Y encontramos que hubo literalmente 14 generaciones desde Abraham hasta el rey David, y luego otras 14 desde el rey David hasta la cautividad babilónica. Pero la Escritura también dice, vayan conmigo al verso 17, dice aquí que, estoy leyendo en la segunda parte del verso 17, y desde la deportación, es decir, desde la cautividad babilónica, hasta el Mesías, 14 generaciones. Pero como dije la semana pasada, literalmente si las cuentas, en realidad hay 13. ¿Es esto un error? No es así. Debemos entender la singularidad de las Escrituras. A menos de que tengas la perspectiva correcta, que se logra profundizando en la Tenaj, la Biblia hebrea, no podrás entenderlo. De hecho, la mayoría ni siquiera las cuenta ni se da cuenta de que hay solamente 13. En los profetas, vemos que hay un énfasis sobre la siguiente generación. La siguiente generación simplemente busca enfatizar que debemos preparar a nuestros hijos para la venida del Mesías. Entonces, la próxima generación tiene que ver con la aparición, la venida del Mesías. ¿Por qué literalmente 13? Bien, pasaron 13 generaciones hasta el nacimiento del Mesías. 13 es un número importante que nos habla sobre el pueblo de Dios, las 12 tribus, 12 más un Dios, 12 más 1, 13. Es un número que habla de unidad entre Dios y su pueblo. Para esto vino el Mesías, para esto nació. Eso es lo que produce la redención, intimidad, unidad a través de un pacto de redención entre los hombres y Dios. Por esta razón, literalmente son 13. Pero entonces, ¿por qué el 14? Dice aquí, hay 14 generaciones ¿hasta qué? Hasta el Mesías. Y lo que esto enfatiza es, prepárense para su regreso. Él viene de nuevo. Y hablando sobre la siguiente generación, eso significa nuestras propias vidas, pero preparemos también a nuestros hijos. Entonces, todas estas cosas que con tanta frecuencia se observan, aprenden y enseñan entre la comunidad judía con respecto a este concepto de la próxima generación, son referenciadas aquí al decir 14 generaciones desde el exilio hasta el Mesías. Avancemos ahora al verso 18.
Y el nacimiento del Mesías Yeshua fue así. Su madre, Miriam, es decir, María, su madre, Miriam, habiendo estado desposada con Joseph, pero vemos algo. Antes de que se juntasen, se halló que se encontraba ya en su vientre, es literalmente lo que dice, hablando de la concepción. Ella había hallado ya en su vientre a uno del Espíritu Santo. Hagamos una pausa. Este término que vemos acá es un término muy importante. Y por supuesto estoy hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es visto como un ser conectado con la redención. Existe proféticamente una relación entre la redención y la venida del Espíritu Santo. Lo vemos en una escritura que leemos cada día en la sinagoga, en el servicio matutino durante la semana y en el servicio vespertino durante el Shabbat. Isaías 59:20 dice que vendrá de Sión un Redentor, y Él se acabará con la transgresión de Jacob, es decir, se encargará de los pecados de Israel. Y esto tiene que ver con su segunda venida, y nos habla sobre cómo el resultado de este pacto que establecerá tiene que ver con la llegada de su Espíritu. No es de sorprender que el Mesías, que Él haya sido concebido así. Pero atención, el Mesías siempre ha existido. Una verdad teológica muy importante es que nunca hubo un momento en el que el Mesías no existiera, lo que significa que Él existió siempre. Él es el eterno Hijo de Dios. Pero sin embargo, cuando Él tomó forma humana y entró a este mundo, revistiéndose de carne y sangre de hombre, encontramos que Él fue introducido a este mundo por medio de la concepción, una concepción realizada en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. Joseph era su esposo, y él, mira el verso 19, y él era un hombre justo. Esto es importante. De hecho, si volcamos nuestra atención por un momento al libro de Lucas y miramos esta misma historia del nacimiento del Mesías, vemos que todo el que Dios usa, y quiero enfatizar esto, a todas las personas que Dios usa, Él las llama justas. ¿Qué significa? Que toman con seriedad los mandamientos de Dios. Ellos consideran los mandamientos, la palabra de Dios, como la autoridad de Dios en sus vidas, y tienen un testimonio al respecto. Asimismo lo tenía Joseph o José. Él, siendo un hombre justo, dice, él no quería hacer algo. Él no quería hacer de ella un ejemplo público. ¿De quién? De Miriam o María, su esposa. Les mencioné a ustedes que leímos en el versículo 18 que dice que su madre María, la madre de Yeshua, estaba desposada con José. Bajo la ley judía, estar desposada o comprometida no significa que aún el esposo y la esposa se hayan juntado. Aún no han tenido su tiempo de intimidad, porque primero debe ocurrir algo. En el judaísmo encontramos que hay dos etapas en el matrimonio. Primero se está desposado, y lo que esto significa es que la pareja legalmente es considerada como marido y mujer. Sin embargo, no pueden juntarse aún, no pueden tener intimidad hasta que pasen la segunda etapa, la cual ocurre bajo una jupa, es decir, un toldo matrimonial donde posteriormente el esposo toma a su esposa y finalmente se juntan. Allí consuman el matrimonio. Aquí la Escritura nos dice que Miriam y Joseph estaban solo comprometidos, y por esto dice que él no quería apartarla, lo que es un sinónimo de divorcio. Él dice que él no quería hacer esto públicamente y exponer que ella estaba embarazada. Ellos aún no habían estado juntos, así que él podría haberla hecho apedrear. Pero lo que la Escritura dice es que él no quería hacer de ella un ejemplo público,
humillarla, inclusive hacerla ejecutar por apedreamiento. Leemos en este pasaje que él no quería hacer eso. ¿Y por qué? Miren con cuidado. Dice más adelante que él decidió dejarla secretamente. Pero mientras él, y aquí viene una palabra importante, mientras él consideraba. La palabra en lenguaje bíblico significa pensar en algo una y otra vez. Lo que la Escritura nos refiere es esto. Joseph amaba a Miriam. Él estaba convencido de que ella era una mujer temerosa de Dios. Él no podía imaginar dentro de sí que ella le hubiese traicionado y a la vez traicionado a Dios al cometer adulterio. Pero no obstante, ella estaba embarazada. No hay otra interpretación. Ella tuvo que haberle fallado. Pero él estaba pensando y pensando y pensando sobre esta situación y dice, pero estas cosas él consideraba, y he aquí el ángel del Señor, no cualquier ángel, sino el ángel del Señor. En un sueño, literalmente dice, de acuerdo con un sueño, pero lo traduciré así. En un sueño, apareció a él diciendo, Joseph, noten esto, hijo de David. Si te lo perdiste anteriormente, se nos recuerda esta conexión tribal con Judá y la familia de David. Así que Joseph, hijo de David, el ángel hablando, no temas tomar a Miriam, y es literalmente lo que dice en griego, Mariam. Miriam, en español es conocida como María, tu esposa. No tengas miedo de tomarla, y este tomarla, lejejá, tiene que ver con la segunda parte del matrimonio. Sigue adelante con tus planes, en otras palabras, de tomarla, porque lo que se ha concebido en ella es del Espíritu Santo. Muy importante. Una y otra vez, un énfasis aquí con respecto al Espíritu Santo. Lo que esto debe decirle al lector es algo muy claro. Todo esto tiene que ver con la redención. Siempre que el Espíritu Santo es referenciado, siempre que se le menciona en la Escritura, eso nos da una perspectiva redentiva para entender cada pasaje de la Escritura. Esto es lo que Mateo nos está comunicando. Avancemos al verso 21. Y ella dará a luz un hijo, y deberás llamar su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Insisto, encargarse del pecado, salvar a la gente de sus pecados, todo está vinculado con la redención. Esto es muy importante. Ustedes saben, si miran nuestras transmisiones con frecuencia, que yo me refiero a Jesús como Yeshua. ¿Por qué lo hago así? Bien, siendo judío, me identifico más con el nombre de Yeshua. Pero les he dicho muchísimas veces, y a pesar de ello recibo muchos correos electrónicos, algunos de los cuales tienden a ser ligeramente poco amables sobre este asunto. Y les comento, una vez una persona, estoy seguro de que se trata de una buena persona, estoy seguro de que proviene de una perspectiva correcta, pero le molesta y me recriminó de manera muy áspera porque según él yo me avergüenzo del nombre de Jesús. Para nada me avergüenzo ni dudo en mencionar ese nombre, Jesús. Igualmente, no tendría ningún problema si yo hablara portugués en decir Jesús, o si hablara en griego, decir Jesús. Bien, en cada idioma este nombre se pronuncia de una manera distinta. Pero me gusta Yeshua. ¿Por qué? Noten esto. Aquí dice lo que este nombre significa. Si le preguntan a la gente qué significa Jesús, la mayoría no sabrá. Pero si le preguntas a alguien que hable hebreo lo que significa Yeshua, él te responderá salvación o el Salvador. Y por eso la Escritura dice muy claramente aquí, llamarás su nombre Yeshua, o aquí Jesús, en griego, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, quiero acotar algo más. Dentro de algunas facciones de la fe, y no quiero sonar despectivo cuando digo facciones, solo me refiero a algunas expresiones distintas de nuestra fe. Ellos usan el término Yahshua,
y enfatizan la sílaba ya. ¿Por qué lo hacen? Bien, sabemos en la Escritura que tenemos una forma corta para el nombre sagrado de Dios, Ya. No aparece con frecuencia, pero sí en algunos lugares. Así que ellos lo enfatizan porque tienen el deseo de subrayar la divinidad de Yeshua, en la cual yo creo. La Escritura lo revela. Él es el Hijo de Dios. Él es divino. Y ellos dicen Yahshua. Bien, hay un problema. No con el mensaje, no con su intención, sino que Yahshua no es hebreo. Es una creación humana para pronunciar ese nombre y es incorrecta. No es fiel a lo que dice el texto, que llamarás su nombre Yeshua. Aquí lo vemos en griego, pero es muy importante. Yeshua, eso tiene sentido. No Yahshua, que no es hebreo. Es una mezcla hecha en inglés de la palabra hebrea Yah con parte de la palabra, no toda, parte de la palabra para Yeshua. Entonces, de nuevo, quiero enfatizarlo. Llamará su nombre Yeshua, porque Él salvará, y eso es lo que significa Yeshua, a su pueblo de sus pecados. Noten, aquí el autor enfatiza cuál es el propósito de Yeshua, la redención. Él se encargará, en lugar nuestro, de toda nuestra pecaminosidad. Eso es lo que significa la redención, y para eso es que Él ha sido ungido. Avanzando, leemos en este pasaje, mira el verso 22. Y todo esto aconteció. Bien, yo pondría un círculo alrededor de esta palabra. Aconteció. Mira de nuevo el verso 22. Pero todo esto aconteció. ¿Por qué esto de acontecer es tan importante? Bien, realmente es imposible traducir este término expresando su verdadero significado, ni en inglés, ni hasta donde tengo entendido, en ningún otro idioma. El griego es único. ¿Qué quiere decir esta escritura? Es la palabra gegonen. Gegonen proviene de la raíz griega genomai, que significa ser, ocurrir, llevarse a cabo. Bien, el tiempo de la oración está en tiempo perfecto, y esto habla de algo que ocurrió en el pasado, es real ahora en el presente, pero continuará en el futuro, quizás por la eternidad. Lo que la Escritura busca comunicar aquí, al usar esta palabra, y en mi Nuevo Testamento griego la resalté y le puse una X a su lado, porque tiene tanto significado, nos dice que todo esto, lo que hemos venido diciendo, el Mesías, que esto es algo que Dios inició en el pasado, esta redención, el llevar a cabo la salvación, Él la empezó en el pasado, está obrando en ella en el presente y tiene implicaciones eternas. Allí está la belleza del idioma griego. Tú no puedes expresar esto en arameo, tampoco puedes expresarlo en hebreo, ni en inglés, ni en ningún otro idioma. Por esto es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Mira de nuevo el verso 22. Pero todo esto aconteció con el fin de cumplir la palabra del Señor por los profetas, que decían, «He aquí la Virgen tendrá en su vientre, es decir, concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado su nombre Emmanuel». Vemos un par de cosas diferentes aquí. En primer lugar, Mateo está citando, como lo hace con frecuencia, y ya se los había dicho antes, pues le gusta demostrar que Yeshua es el cumplimiento de los profetas, lo que los profetas revelaron, de lo que enseñaron, lo que predijeron, y Yeshua cumple todo eso. En segundo lugar, vemos algo más. La palabra virgen. Es triste cuando la gente dice, oh, esa palabra, y con frecuencia les pregunto, parece que conoces muy bien esta palabra. ¿Qué significa? Y ellos no saben. No conocen el término hebreo para ella. Es la palabra alma. Alma nos habla, en primer lugar, de una mujer justa, una mujer que no se ha casado. Ahora, si no se ha casado y es justa, entonces es una virgen. Pero no es la palabra común para virgen, que es la palabra betulá. Esta es una mujer que además se ha confirmado que es una virgen. Es un hecho, no se asume. Y aquí de nuevo el énfasis está en la justicia. Podemos ver en el hebreo antiguo esta palabra alma y aprender mucho.
Pero cuando vemos el Nuevo Testamento, la palabra griega es clara. No se trata solo de una mujer joven, sino de una virgen, una que jamás ha conocido un hombre. Cuando estudiamos Génesis y leemos sobre Rivka o Rebeca, ella es llamada una virgen, una betulá, que significa que jamás ha conocido varón. Bien, si la palabra betulá significa que con seguridad es una mujer virgen, ¿por qué necesitamos esta frase adicional que jamás ha conocido varón? Pero más adelante ella es llamada Alma, y queda claro que jamás ha conocido hombre sin necesidad de escribirlo. ¿Por qué? Alma implica que es una mujer joven, que es justa, y por lo tanto, si es soltera, jamás ha estado con un hombre. Esto es lo que dice la Escritura. Mira de nuevo el verso 23. He aquí, la Virgen concebirá. Ella tendrá en su vientre y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre, noten aquí el cambio, Emmanuel. Este es otro nombre en hebreo y es importante. ¿Por qué? Emmanuel, como lo expresa claramente, aquí está su traducción. Emmanuel. Significa con, nu, nosotros, el, Dios. Immanuel, Dios con nosotros. Esto habla de su divinidad y también he dicho en muchas ocasiones, he señalado que el nombre de Emmanuel es el nombre redentor para el Mesías. Todo esto es importante. Vayamos al verso 24. Y Joseph, siendo levantado de su sueño, hizo como el ángel del Señor le ordenó. Noten que no dice solo que se ha levantado, sino que ha sido levantado. Y hay algo allí que es importante. El tiempo de la oración y también la voz nos muestra que Dios está obrando. Todas estas cosas son producidas en su vida por una fuente, y esto se desata por el hecho de que Él obedeció. Cuando obedecemos a Dios podemos esperar que Dios se mueva en nuestras vidas. Esto es lo que nos dice el texto en griego. Así que Joseph, siendo levantado de su sueño, hizo como el ángel del Señor ordenó, y tomó a su esposa de nuevo. Ellos estaban legalmente casados. Él tomó a su esposa, pero, noten algo, él no la conoció hasta que ella hubo dado a luz a su primogénito. No la conoció. ¿Qué significa? Simplemente nos dice que él no tuvo ninguna intimidad. La relación de ese matrimonio no se consumó, sino hasta después del nacimiento de Yeshua. Esto expresa que Miriam no permaneció virgen para siempre, sino que fue virgen hasta después del nacimiento de Yeshua. Es muy importante que entendamos esto. Él no la conoció hasta que ella dio a luz a su primogénito. Noten este término, primogénito, muy importante. El primogénito tiene que ver con la continuación de la obra del Padre. Bien, sabemos que el primogénito recibía una porción doble con respecto a la herencia. Así que 2 o 3 cosas deben quedar claras. Primero, un primogénito recibiría una herencia mayor, pero el énfasis es en que es el heredero. Él recibe esto de su padre. Él se ubica en el lugar de su padre para continuar esa obra. ¿Qué obra? La promesa de pacto. Entonces la Escritura nos está enseñando que el Mesías es aquel que continuaría y, aquí está la clave, llevaría a cabo la obra de su Padre. Él será quien complete la redención. Y por esto vemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 7, e insisto, hace como un año estudiamos esto, cómo el Mesías, un día, proféticamente vemos en Daniel 7, cómo él iría ante su Padre y heredaría todas las cosas, que todo pueblo, nación, lengua y tribu le adoraría, y que él sería honrado y recibiría toda gloria. ¿Por qué? Porque él asume el rol de su Padre. Y esto es exactamente lo que este término primogénito implica. Mira de nuevo. Pero él no la conoció hasta
no la conoció hasta que ella dio a luz a su primogénito y llamó su nombre, y aquí vemos algo notable. Si miras bien, hay un cambio en la mayoría de los Nuevos Testamentos en griego. Normalmente, en la mayoría de las ocasiones, los textos bíblicos son escritos con letras pequeñas. Pero aquí vemos la palabra Jesús o Yeshua escrita toda en mayúsculas. ¿Qué enfatiza esto? Enfatiza para el lector su propósito, que Él fue enviado a este mundo con un fin. ¿Cuál será? Para ser el Salvador. Y más allá, que Él es el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo a quien se le haya asignado esta tarea, que Él es el divino Hijo de Dios, el Redentor, nadie más sino Yeshua. Y debido a esto, si no le conoces, si no lo has recibido en tu vida, si no tienes una relación de pacto con Él, ¿qué tipo de relación de pacto con Dios? Un nuevo pacto. Y he dicho con mucha frecuencia que este término nuevo tiene que ver con el reino. Es solo por medio de Yeshua, Jesús de Nazaret, que uno puede tener una esperanza de reino, entrar en este nuevo pacto, esta relación de pacto, por medio de la cual tenemos salvación, el perdón de los pecados. Estamos llegando al final de nuestro primer capítulo. Y tanto se ha dicho por Mateo en este primer capítulo con respecto a quién es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Redentor y que Él tiene un propósito principal. Él vino por primera vez a este mundo con el fin de llevar a cabo la redención, es decir, el perdón de nuestros pecados. Así que te pregunto algo muy importante. ¿Le has invitado a tu vida? ¿Le has dicho, sí, soy un pecador, y sí, yo creo en ti, Yeshua, que moriste sobre un madero y que derramaste tu sangre? Fue derramada con el fin de poder lograr mi salvación, porque sin derramamiento de sangre no hay redención. Todo lo que tienes que hacer es confesar que eres pecador, confiar en Él, invitarle a tu vida para ser tu Señor, creer que Él murió sobre el madero, pero que Dios, al tercer día, lo levantó de entre los muertos. Si haces esta simple oración con sinceridad, Dios te salvará por la eternidad y tendrás esa esperanza de reino, la cual nada, nunca jamás podrá cambiar. ¡Qué maravilloso mensaje! Y cerramos con él hasta la próxima semana. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.